Mi nombre es Jesús Alberto Leiva Rodríguez, estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad de Sonora. Tengo 19 años. Este video es un trabajo de la materia de tópicos de electricidad y electrónica. Entonces, aquí tenemos un circuito básico, está conformado por 3 resistencias y una fuente de voltaje independiente. Todos los circuitos deben de obedecer la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje. La ley de Kirchhoff de corriente nos dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y la ley de Kirchhoff de voltaje es la suma de voltajes en este camino cerrado debe de ser igual a 0. Entonces, en la fuente de voltaje tenemos la parte positiva y la parte negativa. La positiva va a ir de mayor a menor potencial. Este arreglo de resistencia que tenemos aquí va a exigir un cierto valor de corriente a la fuente, que va a ser la corriente total. Esta corriente total va a recorrer esta resistencia de 1 ohm. Va a ser así. Esto ignórenlo. Esto no va a ser así. Y va a ser la corriente total. Entonces, por ahora debemos centrarnos en estas resistencias que están en paralelo. Lo que tenemos que encontrar es cómo estos 10 volts cómo se distribuyen en este arreglo de resistencias. Las resistencias que están en paralelo se pueden reducir. Habría que encontrar una resistencia equivalente. Aplicando la operación el inverso de la suma de los inversos de las resistencias que están en paralelo. Un medio más otro medio va a ser igual medio 1 entre 1 1 ohm. Entonces podemos desconectar estas dos resistencias que están aquí y agregar la nueva resistencia que ponemos, que acabamos de calcular. Va a pedir el mismo total de corriente que va a pasar y no va a haber ningún problema, ya que es equivalente. Entonces, si redibujamos el circuito, va a quedar de la siguiente manera. Seguimos teniendo los nodos A, B y C. El valor que está aquí de 1 ohm se va a seguir manteniendo. Y aquí se va a poner el nuevo valor de 1 ohm. Uy, cuidado. La resistencia equivalente es la que va a ir de este lado con el valor de 1 ohm, que ya está aquí. Viene siendo este. Tenemos este circuito equivalente que ahora solo hay un camino. En cambio, en el que está acá arriba había un solo camino, pero cuando llegaba al nodo B se tenía que dividir y se había dos caminos. Ahora solo pues hay un camino. En este nuevo circuito solo tenemos un camino cerrado y la corriente va a circular por estas resistencias, que va a ser la I total, la corriente total. Estas dos resistencias que están aquí tienen algo en común, que viene siendo que comparten el mismo nodo. ¿Y qué nodo es el que comparten? Comparten el nodo B, ya que del A al B pues llegan al B, y del B al C pues comparten el B. Otra cosa es que estas dos resistencias tienen la misma corriente. Cuando estas dos características se cumplen, se le dice que están en serie. Lo vamos a apuntar por aquí, en serie, y la de arriba en paralelo. Entonces, cuando están dos resistencias en serie, se dice que las resistencias se suman y hacen un circuito totalmente diferente. En este caso van a hacer un circuito más sencillo. Entonces, si redibujamos nuestro circuito, va a quedar de la siguiente manera.
los 10 volts. Entonces aquí va a estar el nodo A y el nodo C. Entonces esta nueva resistencia que está aquí es la suma de las resistencias que acabamos de sumar, las que están en serie. Entonces 1 ohm más otro ohm van a ser 2 ohm. Lo que pasó aquí, ¿por qué aquí no se puso la B y se puso la C? Porque estamos desconectando esta resistencia y estamos juntando la suma de estas dos que vienen del A y el C. Entonces se pone A y C. Aquí en este circuito circula esa corriente de mayor a menor potencial, que es la I total, que llevamos hablando de ella desde el inicio del video. Entonces lo que yo quiero es la corriente que va de A a C. Entonces la relación de la ley de Ohm nos dice que la corriente en este caso es voltaje entre resistencia y se refiere al voltaje que va en dirección del sentido que se requiere calcular, que en este caso va a ser de A a C, de A a C. Entonces si sustituimos los valores, van a ser los 10 volts sobre la resistencia, que vienen siendo los 2 ohm, y como resultado nos van a dar los 5 amperes. Ya que tenemos este valor de 5 amperes, podemos regresarnos al circuito anterior, que viene siendo este. Entonces, ¿qué tal si lo volvemos a redibujar? 10 volts. El nodo A, el nodo B, el nodo C. Aquí recordamos que es 1 y aquí también 1. Recordemos que esta resistencia viene de la suma de estas dos. Entonces ya una vez ya tendremos la corriente que pasa por estas dos resistencias. Ya conocemos la corriente que va de A a B, que son de 5 amperes, que es lo que acabamos de calcular hace un momento. Son de 5 amperes. Y también la corriente que va de B a C, que viene siendo otra vez los 5 amperes. Ya teniendo esto, podemos calcular la diferencia de potencial en estas dos resistencias. Por ejemplo, ¿qué tal si agarramos el voltaje de B a C? El voltaje de B a C va a ser igual a los 5 amperes por el valor de la resistencia, que viene siendo 1 ohm. Y el voltaje de B a C va a ser igual de 5 volts. Entonces aquí sabemos que tenemos 5 volts de mayor a menor potencia. Entonces para el voltaje de A a B van a ser los mismos, 5 volts. 5 volts de mayor a menor potencial. Entonces este circuito cumple con una de las leyes de Kirchhoff, que si ponemos la ley de Kirchhoff de voltaje, es la que nos dice que la suma de voltajes en este camino cerrado debe de ser igual a 0. Entonces, si ponemos el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A, nos debe de dar 0. Si metemos los valores, el voltaje de A a B son estos 5 volts más el voltaje de B a C, que son otra vez 5 volts, menos, ojo, menos el voltaje de C a A, que son menos 10 volts, que son menos 5 y otros menos 5, entonces son menos 10 volts. Entonces 5 volts más 5 volts son 10 volts, menos estos 10 volts, entonces es igual a 0. Entonces este circuito cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje. Ahora si nos dirigimos al dibujo original, que viene siendo este, lo vamos a redibujar para que se vea mejor.
10 volts. El nodo A, el nodo B, aquí también el nodo B, el nodo C, el nodo C, el 1 ohm, los 2 ohm que pasan por aquí, también los 2 ohm que pasan por acá. Ahí está. Entonces, con la información que acabamos de sacar con anterioridad, sabemos que la corriente que pasa por aquí son de 5 amperes. También sabemos la cantidad de voltaje que pasan por cada una de estas resistencias, ya que van a ser los 5 volts de BAC de mayor a menor potencial y de AB de 5 volts de mayor a menor potencial. Entonces, una vez que los 5 amperes entran de AB, recuerden que aquí se separan por estas dos resistencias. Entonces podemos calcular estas corrientes que pasan por aquí. La diferencia de potencial sobre la resistencia nos dice la ley de Ohm. La diferencia de potencial, los 5 volts sobre la resistencia, que son de 2 ohm. Esto nos da como resultado 2.5 de ampere o 5 medios de ampere. Para la otra resistencia viene siendo el mismo caso, 5 volts sobre 2 ohm. Nos da como resultado los 5 medios de ampere. Entonces ahora lo que nada más nos queda viene siendo la salida. Y para sacar la salida van a hacer la suma de la corriente que está aquí. Entonces van a ser 5 medios de ampere más 5 medios de ampere. Va a ser igual a 10 medios de ampere. Que si hacemos esa pequeña división, nos van a quedar 5 ampere. Este circuito, que es nuestro circuito original que está aquí, cumple con la ley de Kirchhoff de corriente, que nos dice que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces, si tomamos esa ley, entonces vemos que de A a B entran los 5 amperes. Se dividen, lo calculamos, que vienen siendo los 10 medios de ampere. Y si hacemos esa división, salen los 5 amperes. Entonces quiere decir que este circuito cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces si vemos, salen los 5 amperes, entran otra vez, entran de A a B los 5 amperes, entran de B a C y vuelven a salir de C a A, vuelven a salir los 5 amperes. Entonces quiere decir que este circuito está correctamente hecho.